capítulo 3. Si usted está allí en este capítulo, le invito a que me siga con su vista. Son 24 versículos, algo largo el capítulo, pero no tanto. Realmente no habla de tantos temas aislados. Yo encontré cuatro puntos principales. Puede haber más, puede haber menos, pero el capítulo me parece que se centra en aquella maravilla de ser hijo de Dios. Me parece que está hablando Juan acerca de esto y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Este capítulo de Juan, hermanos, gracias hermano Yedi por el agua. Este capítulo de Juan, especialmente este capítulo, presenta unos contrastes muy marcados, ¿sí? Este capítulo, como lo hemos hablado en algunos domingos atrás, este capítulo presenta todavía más evidencias de aquel o de aquella que es hijo de Dios o hija de Dios. Pero en este capítulo, el apóstol Juan va más allá, hermanos.
Y para algunos este capítulo puede sonar algo fuerte, quizás pesado, especialmente en el versículo 10, que dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Casi no vamos a encontrar en otra porción de la Escritura ninguno de los escritores del Nuevo Testamento que hagan esa distinción. No lo vamos a encontrar. Solamente el apóstol Juan es el que habla acerca de esto, de que hay personas que son hijas del diablo. Vamos a ver más adelante eso, pero es el apóstol Juan, y en una ocasión el apóstol Pablo, refiriéndose a un hombre, le dice: tú realmente eres hijo del diablo. Entonces este capítulo, hermanos, les digo, es un capítulo lleno de contrastes, de diferencias, de ver qué es lo que hace un hijo de Dios, pero al mismo tiempo también nos muestra qué es lo que hace un hijo del diablo. Y no sé si todavía haya aquí entre nosotros personas que piensen o que crean aquella falsa doctrina de la paternidad universal de Dios. ¿Qué significa esto? Hay doctrinas que enseñan que todo mundo somos hijos de Dios. Sí, que todos son hijos de Dios y que Dios nos creó, entonces por lo tanto somos sus hijos. La Biblia, hermanos, contrario a eso, enseña que no es así. Así como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo. Y se oye fuerte y se oye pesado, pero la Biblia lo enseña, ¿sí? La Biblia lo dice, y especialmente en este capítulo. Y entonces, hermanos, hay tres preguntas que escuché y leí de un hermano. Y una pregunta es: ¿qué somos hoy y cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Qué somos hoy y cómo llegamos a ser lo que somos? Entonces, en el versículo 1 de 1 de Juan 3 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué somos hoy? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y la siguiente parte de la pregunta es: ¿y cómo llegamos a ser hijos de Dios? No. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Amar a tu hermano y obedecer los mandamientos. No. Por medio del sacrificio de Jesús. No. Por su pura fe somos. Mirad, ¿qué dice ahí? Cuán amor fue. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios? Porque creímos, porque hicimos algo, porque nos portamos bien, por eso llegamos a ser hijos. No, solamente por pura gracia y misericordia de Dios, porque nos amó de tal manera, dice Juan 3:16, que hermanos, amó Dios al mundo. El creer es cierto, como dice nuestro hermano, porque creímos, pero ¿de dónde vino esa fe? De Dios. Así que usted y yo no tuvimos nada que ver para ser hijos de Dios. Y dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, solamente podemos decir y podemos llamarnos hijos de Dios única y exclusivamente por su amor y por su gracia y misericordia. ¿Sí? Solamente por eso. ¿Qué somos hoy? Hijos de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser lo que somos? Por el puro amor y misericordia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice este pasaje. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Ahora, segunda pregunta: ¿qué seremos mañana? ¿Y cómo lo sabremos? ¿Qué seremos mañana? Versículo 2. Amados, ¿cuándo somos hijos de Dios?
ahora, ¿sí? No es de que si usted se porta bien va a llegar a ser hijo de Dios. No es de que si usted cumple una serie de ritos y de mandamientos va a llegar a ser hijo de Dios. No, aquel que ha creído, aquel que el amor de Dios le ha impulsado a creer en el Señor, dice, ahora somos hijos de Dios. Pero dice el apóstol Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos fallamos? ¿Cuántos pecamos? Todos, sin excepción. Y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, somos hijos de Dios, falibles, ¿verdad? Pecadores, redimidos, limpiados por la sangre de Cristo, que cuando pecamos, usted y yo, el Hijo de Dios, viene arrepentido, confiesa su pecado delante de Dios. ¿Y qué hace el Señor, hermanos? Nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, hermanos, este capítulo, como les decía yo, presenta una serie de cosas muy interesantes, y quiero resumir esas cosas en 4 cosas que creo que están en este capítulo. Y la primera de ellas es, número 1, somos hijos de Dios ahora. ¿Somos hijos de Dios? Ahora. Una persona, para ser hijo de Dios, como dice ahí, ¿verdad? El amor de Dios se derrama sobre todos nosotros. A todos Dios nos da de su amor, ¿verdad? Hay quien lo acepta y hay quien lo rechaza. Pero somos hijos de Dios ahora. Y ahí lo dice, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios. El apóstol Juan no da lugar a dudas para pensar o para que pensemos que vamos a ser hijos de Dios, pero después, en el futuro, ¿sí? Si usted y yo nos portamos bien, entonces puedes llegar a ser hijo de Dios. No está hablando el apóstol Juan eso, está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos, ¿sí? Y leí un comentario que dice, en muchos manuscritos, después de decirnos que seamos llamados hijos de Dios, se agrega la frase, y lo somos. No sé cuántos de por acá, cuántos tengan la nueva versión internacional, pero la nueva versión internacional dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos, dice. Y lo confirma, ¿sí? Y lo somos, ¿cuándo? Ahora. Entonces dice, podemos afirmar, sí, podemos afirmar que nosotros somos hijos de Dios, los que por fe hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz nos convierte en hijos de Dios. Pero este nuevo nacimiento espiritual, el mundo, es decir, el resto de la humanidad, no lo comprende y le parece presunción, arrogancia y soberbia. Especialmente hay un grupo religioso por allí a nuestro alrededor que si usted le dice, no, yo soy hijo de Dios, esta persona le va a decir, oye, qué soberbio eres, qué orgulloso eres, ¿cómo te atreves a decir que eres hijo de Dios? Nadie puede saber eso. Entonces uno viene a la palabra en este pasaje y uno dice, pues aquí dice que el apóstol Juan a los que le estaba escribiendo esta carta, él se los dice sin ningún sin ningún titubeo. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No es que vamos a llegar a ser, no, somos hijos de Dios. Y hay personas, les digo, que para escuchar esto nos tachan, ¿verdad?, de arrogantes, de presunciosos o orgullosos. Pero es lo que la Biblia enseña, ¿sí? Es lo que la Biblia enseña. Que somos hijos de Dios. ¿Cuándo, hermanos?
ahora. En el momento en que, como leíamos en la escuela dominical, ¿verdad? En el momento en que el Espíritu de Dios lo planta, lo bautiza en el cuerpo de Cristo, en ese momento usted y yo pasamos a ser hijos de Dios. Y el versículo 2 nos dice que los hijos de Dios seremos semejantes a Cristo, ¿verdad? Seremos semejantes a Él. ¿Cuándo? Ahora esta es la diferencia. ¿Ya somos igual a Él? No, ya fuimos, como dice aquí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Esto ya pasó? No, esto pasará. ¿Cuándo? Cuando nos encontremos, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Y allá en Romanos 8:29 hay un versículo que muy conocido, 28 y 29 de Romanos 8. Nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Hasta qué punto nos quiere transformar el Señor, hermanos? ¿Hasta qué punto? Hasta la imagen de su Hijo, ¿verdad? Hasta la imagen de Cristo. Hasta ese punto. Allá en Filipenses, capítulo 1, si no mal recuerdo, versículo 6. Si ustedes me ayudan a leer Filipenses 1, versículo 6. Nos dice la Escritura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? El día de Jesucristo. Entonces, hermanos, el Señor, en el momento que ustedes y yo pasamos a ser hijos de Dios, comienza una transformación, ¿verdad? Comienza una transformación a la imagen de Cristo, y esa transformación se va a dar en su totalidad el día que Cristo, el día que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. En ese momento usted y yo seremos transformados totalmente a su imagen, y esta doctrina se le llama la doctrina de la glorificación, ¿verdad? Tendremos cuerpos glorificados, y no es una cosa extraña, es el contexto de todo el Nuevo Testamento, que seremos transformados. Pecamos, fallamos, tenemos unas cosas terribles el día de hoy todavía, pero nuestra esperanza es que un día seremos transformados. Si no se enoje cuando la persona que tiene al lado se comporta de alguna manera extraña, que en lugar de parecer hijo de Dios pareciera hijo del otro, ¿no? Está siendo transformado. Estamos siendo transformados. No sé cuántos llegaron a leer una playera que salió hace muchos años, que algo así como había una construcción aquí en la playera en la parte de enfrente, y decía, ten paciencia conmigo. Y en la parte de atrás, cuando se volteaba, decía, Dios todavía está trabajando en mí. No sé cuántos le llegaron a ver, pero Dios está trabajando en nosotros. ¿Cuándo vamos a ser transformados, hermanos? El día que el Señor venga por su iglesia, o el día que muramos, ¿verdad? Y nos encontremos con Él. Y otro pasaje, 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Si lo tienen y gustan leer conmigo, adelante. Dice el 51 al 54. Veamos: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pero todos seremos transformados, sin excepción, si es que usted es hijo e hija de Dios. Eso es lo que le espera si es hijo de Dios. Entonces, veíamos la primera cosa, primera de Juan 3, somos hijos de Dios ahora. Usted no tiene que esperar a cumplir ciertos requisitos para llegar a ser hijo de Dios. Y si hay alguien aquí que todavía no es hijo de Dios, bueno, al final del capítulo 3 hay una invitación para usted que dice, y este es el mandamiento. Bueno, perdón, no es invitación, es mandamiento, ¿verdad? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esa es la única cosa que debemos hacer para pasar a ser hijos de Dios, o que debemos tener como una cualidad, ¿verdad? Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Somos transformados. Ahora, entonces, si somos hijos de Dios y no somos del diablo, y un día vamos a ser transformados, ¿por qué pecamos? ¿Por qué la regamos tan feo? Y seguimos pecando, y pecamos en el momento en que menos queremos. Estamos tropezando. Bueno, en los siguientes versículos, el apóstol Juan habla con respecto a eso. Y puse en el punto número 2. Bueno, antes de pasar al punto número 2, seguimos siendo pecadores. Puse en este inciso B, sin desearlo. ¿Sí? Y cuando pecamos deseándolo, dejamos de ser hijos de Dios. Qué cosa más profunda, ¿verdad? Y qué maravillosa, como cantábamos, qué sublime es la gracia de Dios, que aún pecando, deseando pecar, no dejamos de ser hijos. Aquel que verdaderamente es hijo, y ahorita voy a explicar la diferencia. Dice el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El que es hijo, hermanos, de Dios, va a procurar con todo su corazón ser puro, ser limpio, apartarse del pecado, ¿verdad? Va a procurar, va a luchar, va a lo mejor a tropezar en algún momento, va a, como decimos comúnmente, ¿verdad? Va a caer en algún momento, pero su deseo va a ser mantenerse puro o pura para el Señor, mantenerse limpio o limpia. Ese va a ser el deseo de su corazón. Hermanos, creo que a nadie de nosotros nos gusta andar sucio. ¿Sí? ¿Hay alguien que le gusta andar sucio? A lo mejor hay personas que les gusta la suciedad, ¿no? Que les gusta andar sucios, y usted pasa por cerca de usted, hijo, les va dejando un aroma, ¿no? Tremendo. Y cuando vamos a trabajar y nos ensuciamos, ¿qué es lo primero que deseamos al llegar a casa? Limpiar eso. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza. Es exactamente lo mismo en el ambiente espiritual. Cuando nos pecamos y ensuciamos nuestras vestiduras, lo primero que vamos a querer hacer, ¿qué es? Limpiar eso.
El detalle aquí, y el apóstol Juan nos lo explica más adelante, el detalle es que usted no puede limpiarse solo. Usted no puede limpiar sus pecados por usted misma o por usted mismo. Es el Señor el que nos limpia, dice, de todo pecado. Pero hermanos, dice la Escritura que el que tiene esta esperanza de ser transformado, porque es hijo de Dios, entonces se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel, dice el versículo 4, y aquí comienza este asunto de hijos de Dios que pecan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y pareciera una contradicción, pareciera algo confuso o enredado el que por fin somos hijos de Dios y dice aquí que no pecamos. Entonces, ¿por qué sí pecamos? Y fíjense que estaba leyendo este pasaje y estaba meditando en él, y un comentario que hace un autor es que la Nueva Versión Internacional traduce de una manera más correcta este capítulo, algunas palabras que tienen que ver con el pecado. Pero antes de pasar a ese punto del Hijo de Dios y su relación con el pecado, lo que quiero dejar claro, hermanos, es que el Hijo de Dios no desea pecar. Y que cuando peca, el deseo que debe haber en el Hijo de Dios es limpiar, purificar. Porque dice la Escritura en el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Qué esperanza? ¿A qué esperanza se refiere? Ayúdenme, por favor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice. ¿Qué esperanza? De ser transformado, ¿verdad? De un día estar con el Señor y ser transformado como Él es. Esos que tienen esa esperanza se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios, el que es hijo de Dios, no tiene que vivir en el pecado. El que es hijo de Dios no le agrada estar permanentemente en el pecado, porque es hijo. Su naturaleza le dice, oye, tú no eres de aquí. ¿Se recuerdan cuando el hijo pródigo? ¿Se acuerdan de esa parábola del Señor, no? El hijo pródigo está allá, limpiando ahí, con los cerditos, ¿verdad? Ahí, sucio, ¿verdad? Pero hubo un momento, ¿verdad?, en que supo él que no era de ahí. Y dijo, voy a hacer esto, ¿no? Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no era de ahí. El que es hijo de Dios no está a gusto en el pecado. El Hijo de Dios y su relación con el mundo. Hay tres partes en este pasaje, en este capítulo, hermanos, de que el apóstol Juan menciona esta palabra, el mundo. Y la primera de ellas está allí en el versículo 1, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué, hermanos? No nos conoce, porque no le conoció a Él.
Por esto el mundo no nos conoce. Entonces, ¿qué relación tiene el Hijo de Dios con el mundo? Ayúdenme. No debe, ninguna. El mundo no nos conoce. Entonces usted va y se presenta en el mundo como un hijo de Dios y lo primero que le van a decir, ¿quién eres? No eres de aquí. No eres del mundo. El apóstol Pedro, si no mal recuerdo, dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el apóstol Juan nos dice que el mundo no nos conoce. Hermanos, versículo 13. Primera de Juan 3:13. Ayúdenme a leerlo. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo... No te extrañes. No te extrañes. ¿Saben? He estado leyendo, hay varias publicaciones que me han gustado leer. Una de ellas es Coalición por el Evangelio. Hay una revista que se llama Cristianismo Hoy, o está en inglés, Christianity Today. Cosas muy interesantes, ¿sabes? Pero una de las cosas que he leído por mucho tiempo es ver cómo la iglesia queremos ser como amigos del mundo. ¿Sí me explico? Queremos ser amigables al mundo. Queremos no parecer extraños al mundo, sino que presentarnos ante el mundo, pero como alguien amigable, como alguien que no tenemos ningún problema con ustedes. Es más, somos amigos del mundo. Y mencionan varias publicaciones cómo muchos cristianos y cómo muchas iglesias están haciendo hasta lo imposible por parecer amigables al mundo. Cuando aquí en la palabra encontramos que, hermanos, no se extrañen si el mundo nos aborrece. El mundo, hermanos, nos va a aborrecer en un momento dado, porque veíamos en la escuela dominical que el mundo está predicando, vaya, de verdad, hermanos, sin tregua, sin descanso, esta filosofía de la tolerancia. Todas las cosas son tolerables en el mundo, todo, hermanos. Lo que hace apenas unos años atrás nos parecía un escándalo, ahora en el mundo está siendo tolerado. Lo que probablemente algunos de ustedes crecimos o crecieron con sus padres enseñándoles ciertos valores de que, hijo, no hagas esto, no hagas aquello. Ahora, hermanos, en el mundo todo puede ser tolerado, excepto una cosa: el cristianismo. El cristianismo verdadero. Porque si usted llega con su Biblia y dice, oiga, mundo, fíjense que la palabra de Dios dice esto, dice el otro, enseña tal cosa, ¿saben qué van a hacer, hermano? Bueno, he escuchado lo que han hecho con algunos hermanos. Lo van a tildar de loco, de retrógrada, de pasado de moda, de anticuado, de gente antigua, de mente cerrada. Bueno, una de cosas que nos dicen. Pero la palabra de Dios dice aquí, hijos de Dios, y hablo en esta tarde, y habla a los que somos hijos de Dios, no te extrañes si el mundo te aborrece. No se extrañen. Y de hecho, nos aborrece a nosotros porque aborreció al Señor primero. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra relación con el mundo? El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que debemos ser sal y luz del mundo. Podemos serlo. Podemos serlo. El consejo de la palabra de Dios en cuanto al mundo es claro,
y sin ambigüedades. Allí una página atrás, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces pregunto, ¿por qué muchos hijos de Dios intentan quedar bien con el mundo? Intentamos, somos amigos del mundo. Puedo ser amigo del mundo y el domingo voy a la iglesia, no hay ningún problema. ¿Acaso no debemos ser amables, tolerantes y tolerar a las personas y pues de vez en cuando ir y estar con ellos aunque rompa mi compromiso con el Señor? Pero bueno, oigan, estamos aquí en el mundo y debemos ser luz y ponemos una de pretextos hasta bíblicos. Pero la palabra de Dios dice, no ames al mundo. Rompe con él. Y no solamente Juan, pero Santiago capítulo 4. Versículo 4. Muy conocido este pasaje. Si lo tiene usted, léalo conmigo, por favor. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, ¿qué relación tiene el Hijo de Dios con el mundo? Ninguna. Absolutamente ninguna. Y cuando intentamos ser amigables con el mundo, cuando intentamos ser amigos del mundo, bueno, dice ahí Santiago, ¿verdad? Nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, no es necesario, creo yo, aunque no estaría de más, pero ayúdenme a definir qué hay en el mundo, o sea, qué ofrece el mundo. Bien, así de una manera bien rapidita. Hablamos del mundo y que no ames al mundo y que el mundo te va a aborrecer y que el mundo no nos conoce. Pero ¿de qué mundo hablamos? ¿Qué hay en el mundo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué le ofrece el mundo? Perdición. ¿Qué hora? Pura perdición. Perdición. ¿Algo más? ¿Más práctico? Pecado. Más práctico. Placer al pecado. Placeres. Bailes. Vicios. ¿Qué dijeron por acá? Diversión. Diversiones incorrectas, ¿verdad? Vamos a poner esa diferencia, ¿verdad? Diversiones incorrectas, ¿verdad? ¿No será, hermanos, a veces dejar al Señor? ¿No será? Dejar de cumplir nuestro compromiso con Dios y pues vámonos por allá, que allá va a estar mejor la fiesta. Hay cosas que el mundo ofrece que ustedes y yo no podemos ser amigos de él. ¿Sí, hermanos? Otra cosa que ofrece el mundo, y quizás siendo un tanto acá viendo este pasaje de Primera de Juan capítulo 2, ¿qué hay en el mundo? Versículo 16, los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Qué deseos de la carne? Pues darle gusto al cuerpo, ¿verdad? Darle gusto al cuerpo. ¿Qué quiere usted hacer hoy, papacito? No, pues hoy es el día de ir a la iglesia. Sí, pero ¿qué quieres? No, yo quiero ir a otro lugar. Pero ¿qué hoy hay ir a la iglesia o ir a esta fiesta? Híjoles, pero ya falté, tiene como un mes. Pero dice que uno más, pues no es ninguno. Entonces, bueno, Señor, tú sabes que te amo, pero tampoco voy a quedar mal con mi compadre.
Los deseos de la carne. Darle gusto a la carne. Pero ahí dice otro, ¿no? Los deseos de los ojos. De los ojos. Darle gusto a nuestros ojos, a nuestra vista. Ay, la iglesia, siempre las mismas caras, Señor. Solo voy a ver otras caras, ¿no? Allá al mall, no sé dónde vayamos, pero voy a otro lugar a ver algo distinto, darle gusto a nuestros ojos, los deseos de los ojos. Y luego, la vanagloria de la vida. ¿Qué voy a ganar si voy a la iglesia? ¿Qué puedo ganar? Nadie me va a ver. Pues mejor voy acá, ahí hasta me van a aplaudir, me van a dar un premio. Mejor me voy a trabajar. Ya trabajé los 6 días de la semana como, bueno, muy fuerte. Iba a decir una frase que tenemos allá en nuestro país, pero puedo meter en problemas, ¿no? Perdón. Pero trabaja fuerte el hombre. Y el domingo es día del Señor. Eso pensamos los hijos de Dios, ¿no? Pero ¿qué decimos? Bueno, nunca cae mal otro poquito. Así que vamos. Y ya dice la señora, oye, papacito, ya la cuenta del banco está a reventar. Ya no cabe más. ¿Qué vas a hacer el domingo? No, pero otro poquito que para esto y que el otro, ¿verdad? Y dice, bueno, ándale, pues, váyase. ¿Por qué? Porque eso es la vanagloria de la vida, querer desear tener más, a costa de nuestro compromiso con Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con el mundo, hermano? Ninguna. Lo va a aborrecer. ¿Sí? Lo va a aborrecer. El mundo a usted, el mundo a mí. Y por último dice, si algo bueno pudiésemos sacar del mundo, está en el versículo 17. Porque Juan está hablando a los hermanos. Y ahí en ese versículo 17 me llamó mucho la atención. Y dice la escritura, pero el que tiene bienes de este mundo. Así que hay bienes que el mundo usted puede ganar. Hay bienes del mundo. Bienes inmuebles, bienes materiales. Que es en su trabajo, hermanos, en el mundo, usted puede adquirir, ¿verdad? En cuanto a trabajo honrado, en cuanto al trabajo honesto, ¿verdad? En su trabajo dice el Señor, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y dice lo peor que puede hacer un hijo de Dios, ¿verdad? Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en aquel que viendo a su hermano tener necesidad y él teniendo con qué ayudar, cierra su mano? Ahora, es bien difícil ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Porque nos llegan solicitudes de ayuda, híjoles, muchas, y a veces uno tiene que decidir, sí, por acá no, para allá de aquel lado tampoco, pero aquí es específico el apóstol Juan, a su hermano dice, que tiene bienes de este mundo y vea, ¿a quién, hermanos? A su hermano. A su hermano. Esta hermandad o esta palabra de hermano me suena a algo cercano, ¿no? Me suena a algo que está dentro de un círculo de personas que están a su alrededor, probablemente. Usted conoce la necesidad.
Sabe que es real porque su hermano no puede estar mintiendo. Sabe que es real porque su hermano no es como muchas personas que vienen con una cara y dicen, por favor, ayúdenme. Aunque no sea cierto, porque no lo conocemos. Pero su hermano sabe usted que tiene tal necesidad. Y tiene bienes de este mundo. Y me gusta cómo Juan lo dice, ¿no? Son bienes, ¿de dónde son? De este mundo. ¿A dónde se van a quedar? En este mundo se van a quedar, no se vamos a llevar nada. Y cierra su corazón contra él. Qué cosa más interesante esto. Pero hermanos, lo único quizás que yo anoté, lo único que podríamos sacar del mundo, o los bienes que Dios nos permite de este mundo, son para ser generosos y bendecir a otras personas. Siempre que usted pueda. Eso es la única relación que encuentro de un hijo de Dios con el mundo. La única. El poder trabajar, el poder adquirir bienes, y me suena muy parecida a aquella parábola, ¿se recuerdan del que nos contó el Señor, de este obrero injusto? ¿Se recuerdan? Que dice que debía tanto a un acreedor, a su patrón, pues, y que el patrón le dijo, ¿sabes qué? Necesitas pagarme. Y él no podía, y fue, dice, con otros, ¿verdad? Que había hecho amistades del mundo. Y pudo saldar su deuda y tener amigos del mundo. Pero fuera de ahí, hermanos, la relación de un hijo de Dios con el mundo, no hay ninguna. ¿Sí? No hay ninguna. Número 3. El Hijo de Dios y su relación con el pecado. Ya hablamos un poco acerca de ello, pero quiero reiterar, hermanos. Y para ello, leemos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Leemos juntos, hermanos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 8 y 9 del capítulo 1, por favor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La relación, el Hijo de Dios y su relación con el pecado. Aquí en Juan, hermanos, capítulo 3, 1 de Juan 3 nos dice, todo aquel, versículo 4, que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este versículo 6, hermanos, en la nueva versión internacional, nos dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, dice la Escritura que el Hijo de Dios, y esa es una cosa que siempre estamos tratando de explicar, como hijos de Dios, nos dice la Escritura, y el apóstol Juan en pasajes que leímos anteriormente, nos dice, como hijos de Dios vas a pecar. Y no creo estar mal cuando asegura que vas a pecar, ¿verdad? Porque dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno dice hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, pecamos delante de Dios. Pero existe una diferencia entre pecar
sin desear pecar, o deseando pecar, pecaste y ofendiste a nuestro Dios, pero como eres hijo de Dios, tu propia naturaleza de hijo te va a empujar a venir y confesar tu pecado y decir: Señor, perdóname, por favor, me arrepiento. Y el Señor dice que aquella persona que actúa de esa manera, Él lo perdona. Amén. Pero la Biblia enseña y pone esta diferencia en este pasaje, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios, por favor ayúdenme, ¿cómo dice? No practica el pecado. Esta es la diferencia que, vaya, por siglos hemos tratado de, o los hermanos nos han estado explicando, de que no es lo mismo pecar que practicar el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Ok, la diferencia, hermanos, es de que, como dice Juan 2, versículo 1, si alguno hubiere pecado, en algún momento peca, ¿verdad? Abogado tenemos, el Hijo de Dios tiene un abogado que se va a presentar ante el juez, que es el Padre. Y si usted y yo nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Pero practicar el pecado, hermanos, es estar viviendo en un constante pecado, en un constante. O sea, el pecado es su condición permanente, pues, constante. Pecado, pecado, pecado. ¿Y sabe qué? Lo peor de esto, que no se siente mal, que no cree que esté ofendiendo a Dios con lo que está haciendo. No cree que está haciendo mal. Entonces, no, yo hago esto. ¿Y cuántos años lleva usted haciendo, viviendo de X manera o viviendo en X situación? No, pues llevo un buen de años, pero yo no estoy tan mal. O sea, otros que viven aquí, mis vecinos, esos sí están bien mal. Yo no estoy tan mal. ¿Me explico, no? O sea, no nos sentimos mal. Cuando nuestra condición de hijos nos debiera hacer sentir mal. Entonces, el Hijo de Dios y su relación con el pecado, el Hijo de Dios, hermanos, peca, pero no practica el pecado. Y entonces, la diferencia, y lo veíamos hoy en la escuela dominical, ¿de verdad es usted hijo de Dios? ¿De verdad está muerto al pecado? Como dice Romanos capítulo 6. ¿O su vida es una constante vida de pecado? Vida de pecado. Vida de pecado tras pecado, pecado tras pecado, y la vida siempre es la misma con usted o conmigo. Hermanos, esa es la diferencia, ¿sí? El Hijo de Dios peca, pero no practica el pecado. Y número 4, hijos de Dios e hijos del diablo. Para todavía quien pueda estar pensando en que cómo es posible que el Dios de amor, el Dios que ama a todo el mundo, ¿cómo es posible que a algunos los considere hijos del diablo? Porque hay ese pensamiento, así como el Dios de amor va a mandar unos al infierno. No, Él no manda a nadie al infierno, ¿verdad? La gente que va a ir por su propia voluntad. Pero ¿cómo el Dios de amor va a tener unos hijos y otros del diablo? Hermanos, solamente quiero que leamos unos pasajes allá en Juan 8, 41. Este es el Señor Jesús hablando. Juan 8, 41. Nos dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros
no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús le está diciendo esto a unas personas tan más religiosas, que aseguraban ser hijos de Dios, tener su Padre. Sin embargo, el Señor les dice, son hijos del diablo. ¿Sí? O sea, a gente muy religiosa, no gente malvada, perversa, que andaba haciendo mal, no, gente religiosa. El Señor les llama, dice, qué tremendo, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿Y saben cómo le responden, hermano? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Queriendo decirles, tú nos dices que somos hijos del diablo, y tú, que naciste de fornicación. Sé insolentes, pues. Y él les dice, sí, pero me quieren matar. Y esas son las obras de su padre, el diablo. Entonces, la palabra de Dios en su contexto nos enseña, hermanos, que hay hijos de Dios, hijos del diablo. Se oye fuerte, ¿no? Se oye feo, pero no es cosa que nosotros hayamos inventado. No hay punto intermedio. O es usted hijo de Dios, o hijos del diablo. Pero no hay otro parentesco, pues. Y allá en Hechos capítulo 13, solo quiero dar estas citas para que nos quede claro, hermanos, que la palabra de Dios hace esa distinción, ¿sí? No somos nosotros los que la hacemos. No somos nosotros los que le decimos, estos son hijos del diablo, ¿no? No somos nosotros, y al contrario, creo que tenemos cuidado, ¿no? De decir eso. Debiésemos tener toda la precaución, ¿verdad? Toda la prudencia antes de etiquetar a alguien con ese nombre. Debiésemos tener cuidado, no es para andar ahí diciendo esto, ¿verdad? Pero Dios lo hace. Hechos 13, versículo 9. Estoy pensando en leer un poco antes, hermanos, y quizás desde el versículo 5. Y llegados hasta la mina, anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago. Fíjense, nada más, ¿no? Nada más las cualidades de este hombre, ¿no? A cierto mago, falso profeta, ¿no? Judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, el mago, ¿verdad? Llamando a Bernabé y a Saulo, el procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pero este hombre
Pablo sí le dice así, ¿verdad? Directo, ¿no? Hijo del diablo. Entonces, hermanos, hijos de Dios, ¿la Biblia habla que hay hijos de Dios e hijos del diablo? Sí. Sí, sí habla. Y ahí en Juan nos da las cualidades de algunos de ellos. Y para concluir, hermanos, cualidades del Hijo de Dios. Solamente voy a leer algunos versículos, si ustedes están allí en primera de Juan 3. Solamente quiero leer algunos versículos que nos muestran las cualidades del Hijo de Dios. Dice, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Una cualidad del Hijo de Dios. No practica el pecado. Número 2, versículo 7. El que hace justicia es justo como él es justo, ¿verdad? Practica una vida justa, hermanos, ¿sí? No como la justicia de los fariseos, ¿verdad? Versículo 9, otra cualidad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado. Nuevamente, versículo 13, una cualidad del Hijo de Dios. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Un hijo de Dios, hermano, no se va a sentir bien en el mundo. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál es una cualidad del Hijo de Dios? Ama a su hermano. Ama. Sí, versículo 18. Hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El Hijo de Dios se distingue por eso, ¿sí, hermanos? Que ama de verdad. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pensé en este versículo, hermanos, que el Hijo de Dios confía en lo que Dios dice en la palabra que somos, o que es su Hijo, ¿sí? Dice allí, si su corazón no le reprende, confianza tenemos en Dios. Veíamos en la escuela dominical que usted no tiene que confiar en que si siente ser hijo de Dios o no siente, ¿verdad? Si usted todos los días se levanta y dice, oh, no me siento como hijo de Dios, bueno, probablemente no sea hijo de Dios, ¿verdad? Pero si de vez en cuando dice, oh, yo no me siento como hijo de Dios, y examina su vida y dice, oh, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Un ataque del enemigo, probablemente, y examina su vida, ¿sabe, hermanos? Probablemente sea simplemente un ataque, pero nuestra fe no se basa en nuestros sentimientos ni en nuestras emociones, ¿sí? Se basa en lo que Dios hizo por nosotros. Por eso dice aquí, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Siguiente, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántos podemos levantar nuestra mano y decir, ahí habla de mí? Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ese es un hijo de Dios, ¿sí? Y por último, el 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Por el Espíritu que nos ha dado. El Hijo de Dios, a diferencia del hijo del diablo, es que el Hijo de Dios tiene un sello, ¿verdad? ¿Qué sello es? Del Espíritu Santo. Y si usted y yo somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde lo va a guiar el Espíritu Santo? Lo va a llevar a los bailongos, lo va a llevar a ser inconstante, lo va a enviar a ser infiel, lo va a mandar a ser grosero, mal hablado. ¿A eso nos va a guiar el Espíritu Santo, ¿no? Jamás, ¿verdad? Jamás. Si usted es guiado a eso, bueno, probablemente está siendo guiado por el espíritu del otro, pero no por el Espíritu Santo.
En Romanos 8, solamente para concluir, ¿no? Me recordé de este pasaje. Si gustan, o nos ponemos de pie, lo leemos y después oraremos, pero vamos a leer este versículo, Romanos 8, versículo 14. Espero que todos lo tengamos. Romanos 8, versículo 14. Ok, vamos, en voz alta, ¿sí? A una sola voz lo leemos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí, vamos? Y el Espíritu de Dios, dice Juan capítulo 13, nos guiará a toda verdad. Nos guiará a glorificar al Padre. Nos guiará a amar a nuestros hermanos. A todo lo que le agrada a Dios. A eso nos va a guiar el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque qué precioso versículo. Qué precioso comienza el apóstol Juan hablando en este pasaje. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mi Dios, te damos muchas gracias por ese amor incondicional. Por ese amor, mi Dios, inagotable, eterno.